¿Cómo están? Un cordial saludo. Hoy hablamos de elecciones judiciales y hablamos también de las tensiones diplomáticas. Comencemos con este último tema. Se han tensionado todavía más las relaciones Bolivia-Estados Unidos a raíz de una reunión entre el encargado de negocios, Peter Brennan, y Carlos Mesa, expresidente y actual vocero de nuestra demanda marítima. Para esto tenemos dos voces que garantizan la pluralidad de este diálogo. Le doy la bienvenida a Franklin Pareja. Gracias por estar acá. Usted es politólogo y nos va a ayudar a comprender este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Un saludo cordial a Esteban y, por supuesto, aquí me pongo a tus órdenes. Bueno, Esteban Ticona, sociólogo, columnista del periódico La Razón. Usted ha sido director de la Academia Diplomática ya en la era Evo Morales, estoy hablando de los años 2007 a 2011, así que tiene, además del conocimiento tradicional del mundo diplomático, usted ha sido encargado de trazar de alguna manera las líneas de esa nueva, entre comillas, la nueva diplomacia de la que tanto ha hablado el presidente Evo Morales. ¿Qué sucede entre Bolivia y Estados Unidos? Vamos a comenzar por el inicio para no enredarnos de principio y hablar del papel que tienen los diplomáticos en los países donde se encuentran, donde hacen una gestión de 3, 4 años. Comencemos con el papel de los embajadores o del encargado de negocios, en el caso de Estados Unidos. ¿Cuál es la función de estos representantes diplomáticos? ¿Cómo se tiene que dar el relacionamiento? Un ABC para las personas que nos están viendo. Si quiere comenzar, Franklin. Gracias, Claudia. A ver, el embajador es prácticamente el representante del Estado. Por eso mismo, la embajada como tal, inclusive goza de un fuero y de soberanía. Así es. Bolivia no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, precisamente porque a raíz de una tensión, como tú bien has denominado, el último embajador fue Philip Goldberg. De manera que quien en este momento se encuentra como un funcionario de la diplomacia, podríamos decir, es un funcionario de tercer o cuarto rango. No estoy hablando peyorativamente, sino en una escala, en una estructura diplomática. Eso ha hecho que durante todo este tiempo las relaciones bolivianas con Estados Unidos han sido muy exiguas, casi nulas, y adicionalmente a eso, pues también salió la DEA, que era el brazo operativo de la lucha contra el narcotráfico. Vamos a sacar y también salió USAID. A la DEA por el momento. Simplemente añadiré, Franklin, que el presidente Evo Morales ha expulsado, el Estado boliviano ha expulsado al embajador Philip Goldberg. En reciprocidad, en Estados Unidos expulsan también al entonces embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, un periodista que fue el primer embajador designado por Evo Morales. Sí, por supuesto. Para que lo tengamos presente. Antes de la DEA decía cuál es la función de estos representantes y cómo se relacionan, para que comprendamos si el embajador o un encargado de negocios puede reunirse con cualquiera, puede, debe. ¿Qué dice Esteban al respecto? Bueno, gracias Claudia, y saludar al colega. Bueno, la relación diplomática obviamente es una relación entre estados a través de sus representantes, embajadores, ¿no? Sin embargo, hay una serie de protocolos, ¿no? Incluso el mundo diplomático es un mundo jerarquizado, hay instancias similares, etcétera. Es decir, es un mundo donde, digamos, el relacionamiento pues no lo puede hacer cualquiera cuando es la relación entre los estados. Entonces, ahí hay un primer aspecto, digamos, de ciertos protocolos importantísimos. Es decir, un embajador tiene que reunirse con su similar y cosas parecidas. Entonces, esto es para que entendamos. Perdón, está diciendo Esteban que en esta jerarquía, en esta estructura y normativas y protocolos, vamos a decir que se privilegia las relaciones entre estados, por lo tanto, embajadores con representantes del estado en el que se encuentran. Así es, ¿sí? Así es. Hay una prioridad, digamos, de relacionamiento entre estados, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, yo recuerdo en el tiempo que estuve en nuestra Cancillería, había algunas dificultades de relacionamiento, por ejemplo, con lo que se ha llamado la diplomacia de los pueblos, ¿no? Que es una forma de relacionamiento
entre organizaciones, sociedad civil, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste ahí esta diplomacia de los pueblos? Bueno, es un relacionamiento mucho más amplio, traspasando estas relaciones jerarquizadas del mundo diplomático. Pero yo recuerdo que ¿qué es lo que pasa cuando un Estado, a través de sus representantes diplomáticos, quiere hacer una relación con el pueblo, a través de lo que en Bolivia se llama la diplomacia de los pueblos? Había, recuerdo, varias dificultades, ¿no? Porque justamente el mundo diplomático, este mundo jerarquizado, se concatena justamente a partir de sus similares. Entonces ahí me parece que es un mundo muy interesante, pero a la vez un mundo que tiene toda una serie de protocolos en su interior. Sin embargo, y diálogo con Franklin, en este entendido de la diplomacia de los pueblos, creo que se amplía el margen de relacionamiento, ya no es solamente Estado con Estado, los embajadores o el tradicional mundo protocolar clásico, sino que por lo menos en Bolivia y en otros países se habla de esta otra dimensión que da más margen y que puede ser un boomerang, porque el propio Peter Brennan luego habló también de la diplomacia de los pueblos y de la libertad de relacionarse con otros ámbitos, que no es una novedad, por supuesto, pero de pronto adquiere mayor relevancia el hecho de relacionarse no solamente con representantes del Estado, sino también con representantes de la sociedad. ¿Cómo mira usted desde su perspectiva, Franklin? Es que cuando hay relaciones diplomáticas es fluido el contacto y la interacción que existe entre los estados en tres temas: en el área de política, en el área de economía y en el área de seguridad. De manera que las políticas son integrales, son globales o son regionales. Esto amerita obviamente que esa fluidez haga el hermanamiento, pero también la coordinación que tienen que tener los estados. Al no haber un embajador, no existe un representante del estado y por lo tanto esa vía de comunicación está cortada. Se restringe únicamente a aspectos de naturaleza consular o a aspectos comerciales, como es en este caso el encargado Peter Brennan. Por eso mismo yo te mencionaba hace un momento, no solamente se ha cortado el tema de las relaciones diplomáticas, sino que también salió, por ejemplo, el brazo operativo de la cooperación, que es USAID, salió el brazo operativo que era de la lucha contra el narcotráfico, salió la DEA, porque la política del más gobierno... que salieron. O los invitaron a que se fueran, para decirlo de una forma diplomática, ¿no? Pero esto precisamente te muestra cuál es la impronta de un gobierno que mantiene su línea de decir somos antiimperialistas, no queremos jefes, no queremos intervencionismo, no queremos tutela, y por lo tanto nuestras relaciones precisamente con quienes permanentemente han generado una política intrusiva, que son los norteamericanos, les vamos a poner frenos y cortapisos, y por lo tanto además dijeron y dieron señales de que Philip Goldberg tenía contactos con la clase política opositora, y esta fue la razón por la que en definitiva se cortaron las relaciones. Por lo tanto, no hay en este momento entre Bolivia y Estados Unidos esa correa de transmisión que nos permita hacer acciones de coordinación en términos políticos, en términos de seguridad o simplemente en términos económicos de manera muy exigua. Por eso las relaciones diplomáticas son importantes entre los estados. Así es. Sin embargo, sobre la base de lo que acaba de decir, que no hay esta correa, por lo menos la principal, que es entre el embajador, el representante de un país y los representantes, en este caso de Bolivia, esto quiere decir que se justificaría, se explicaría estas otras correas con representantes de la oposición, con el presidente Mesa, ¿o lo estoy entendiendo mal? Yo creo que esto es un poco entrar en una discusión que tiene más cáscaras que nueces, y me explico muy rápidamente, Claudia, porque sé que estamos apurados. Primero, nosotros, al no tener en este momento relaciones, efectivamente no tenemos el responsable que tenga contacto con el presidente, porque el embajador tiene contacto con el presidente, vicepresidente, presidentes de órganos, o en este caso su par, que es el canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Todos los otros niveles tienen sus contactos, ¿verdad? Entonces no hay ese representante estatal. Segundo,
no se circunscribe la labor de una delegación diplomática únicamente a ese nivel. Cuando hay relaciones diplomáticas hay amistad, y cuando hay amistad no hay tanta susceptibilidad. Lo que sucede ahora es que hay mucha susceptibilidad porque estas reuniones que aparentemente se han realizado no han sido clandestinas. Y en un momento en que hay tanta sofisticación, Claudia, pensar que en una reunión que además no ha sido secreta, se está empezando a configurar un boicot o un plan subversivo, desestabilizador, me parece que entra más en el campo de la ciencia ficción, porque básicamente hoy en día la forma del intervencionismo está mucho más avanzada, es mucho más sofisticada, y no quiero asegurarlo, pero tengo muchas razones para pensar, como muchos estudiosos piensan, de que nuestro presidente, los que quieren saber qué hace el presidente lo saben 24 horas qué está haciendo el presidente, saben qué está haciendo el vicepresidente, nuestro presidente sabe qué están haciendo los diplomáticos. Todos hoy en día tienen un control cruzado, y eso se hace a través de la tecnología. Entonces, pensar que en una reunión están tocando un tema desestabilizador es cuando menos, yo creo, que sobredimensionar lo que realmente está sucediendo. En eso tiene mucha razón. Hoy la alfombra tecnológica en la que vivimos, no aceptamos, vivimos porque Así ya es. está, ya no hay secretos, y no hay secretos porque además las inteligencias, comencemos con la norteamericana, sigamos con la cubana, continuemos con la venezolana, son inteligencias pues de que antes de que exista el Twitter ya se sabía quién estaba dónde y haciendo qué, sin duda. Hoy con las herramientas tecnológicas todavía más concuerdo con usted en que ya no hay esos secretos. Sobre la base de lo que se sabe, usted dice que no puede presentarse en principio, y lo dicen los estudiosos, preguntaré a otro estudioso si está de acuerdo, de que no hay estos escenarios de complot, ¿o no? ¿Está de acuerdo con Franklin? Lo que pasa es que en la diplomacia depende con qué país te relacionas, porque hay un mundo diplomático de relacionamiento, pero hay una variedad de formas de relacionamiento con distintos países. En este caso, Estados Unidos, una potencia, un imperio, no es lo mismo que relacionarse con otro país. Entonces, ahí empieza justamente las susceptibilidades, y el mundo diplomático a la vez es un mundo político, pues. O sea, claro, en eso no podemos ser ingenuos. Es decir, el diplomático que funge, que está interactuando, que está tejiendo amistades, etcétera, pero a la vez está actuando políticamente de manera muy, muy subterránea, y probablemente el diplomático es para mí el político más camuflado y que tiene que conseguir información. Es decir, la diplomacia en ese sentido hay que entenderlo de esa manera. No estamos aquí hablando de ese mundo diplomático, el embajador buenito, no. Detrás de eso hay toda una estrategia de carácter político, y en este caso con Estados Unidos, obviamente tiene mucho de eso, porque tiene que ver con una potencia que, a pesar de la fractura diplomática que se ha dado, pero obviamente está buscando cómo conocer mayor o tener mayor información, a pesar de la tecnología que ustedes dicen. Yo ahí relativizaría el mundo del conocimiento. Es decir, evidentemente el mundo de la tecnología nos ha llevado, pero hay cosas que no se saben todavía. Entonces ahí pongo, yo diría de manera muy concreta, ese mundo diplomático que a la vez se mueve políticamente. ¿Pero usted no cree que hayan estos escenarios de complot, para retomar las palabras de... Bueno, es probable, ¿no? Es probable que yo como ¿Qué interpreto? bases tenemos? Voy a terminar de decir lo que estoy pensando. Cuando decimos, obviamente, Estados Unidos, de pronto a nosotros que hemos vivido la década de las dictaduras, que hemos vivido el capítulo de las dictaduras y luego el nacimiento de la democracia, tenemos mayores elementos que creemos que están ahí. Pero para un joven de 16, de 18, sí, que ya va a votar y que dice, ¿por qué tanto rollo con Estados Unidos? Hay elementos concretos que nos permitan, a partir del papel que ha tenido Estados Unidos en tanto que potencia, sí, en América Latina, durante las dictaduras, también en democracia, hay elementos más allá de la caricatura, porque yo entiendo que el presidente se refiere mucho a estas imágenes, estos ya lugares comunes de decir, antes los ministros se los designaba en la Embajada de Estados Unidos, sí, Estados Unidos nos decía, Estados Unidos tal, y que más o menos todos íbamos al ritmo de Estados Unidos, más allá de esos lugares comunes. Existe
¿existe una historia que nos justifique, que nos permita dar base a esa susceptibilidad, o simplemente es una susceptibilidad de un líder cocalero, antiimperialista que hoy es presidente del país? Pero quisiera cerrar un poco la idea. Yo no estoy diciendo que no hay complot. Lo que estoy tratando de ser muy específico es que este tipo de reuniones que han salido a la luz pública no pueden ser el vehículo de la conspiración, porque los métodos hoy en día son mucho más sofisticados y no se van a reunir precisamente en un cóctel no van a ir a tomar té para ir a conspirar. Entonces hay formas mucho más sofisticadas de hacerla y lógicamente, como dice Esteban, hay cosas que no se saben y hay cosas que nunca se van a saber, aunque después de los Wikileaks y después de que la CIA ha quedado al descubierto con Edward Snowden, prácticamente nada en este mundo ya puede estar oculto. Es una cuestión de tiempo, al final todo se llega a saber. Pero eso sí, efectivamente, Estados Unidos tiene una tradición intrusiva, permanente e histórica. Por honestidad intelectual, eso es así, nadie puede, eso no es un mito. Pero eso se da a partir después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, donde la KGB versus la CIA, la Gestapo y la Policía Secreta China han empezado a configurar una red de espionaje y contraespionaje, donde uno de los actores más sofisticados del mundo ha sido la inteligencia cubana, que le ha hecho contrainteligencia a la CIA. Entonces, hoy en día prácticamente eso existe, es verdad. Pero a lo que quiero llegar es que este tipo de manifestaciones y decir que Peter Brennan es un actor que tiene un peso específico para poder llevar adelante un proceso de conspiración con los opositores, me parece que está totalmente sobredimensionado. Que pueden haber movimientos desestabilizadores a nivel global o regional, indudablemente que los debe haber, pero son mucho más sofisticados y no serían pues tan chapuceros como lo que estamos viendo ahora, que tratar de decir que Mesa se reunió con Brennan y que están pactando que él es el posible candidato y que hay que cerrarle la puerta a don Evo Morales. Eso me parece muy simplista. Yo creo que las cosas hoy en día son mucho más sofisticadas y las tecnologías son un medio, no son un fin. Ok, yo voy a salir de estos servicios secretos y de la inteligencia y de todos estos movimientos de espionaje y contraespionaje que han estado tan de moda en estos últimos días para hablar del tecito. Ahora voy a hablar de la fotito, de lo que está, de lo visible y cuánta tensión o no puede provocar. Me explico. Peter Brennan se reúne con Carlos Mesa, le presenta y luego dice, ha sido una reunión para despedirnos porque Peter Brennan ya se va, ya le toca el cambio. De hecho, ya tenemos el nombre de su sucesor y aprovecha y presenta al nuevo equipo con el que se va a trabajar en la Embajada de Estados Unidos. Se desata todo este alboroto y luego sale Rubén Costas y dice un ratito, yo también me voy a reunir, no me hagan a un lado. Y mando las fotos, no me hagan a un lado, yo también, y ahí hay columnistas en La Razón que dicen, y acuérdense que Peter Brennan también se reunió con Carlos Valverde también, ¿y qué? Alguien puede decir, ¿y qué? ¿Se está rompiendo o hay un gesto diplomático, protocolar, hay un guiño ahí de decir, ¿cuál es el problema? Aquí estoy con Rubén, al otro día con Carlos, ayer fue con Carlos Valverde, ¿y qué? ¿Hay algún problema? ¿Lo ve? Bueno, lo que sucede es que el encargado de negocios está pues actuando como un embajador, ¿no? Es decir, no tenemos embajador, pero hay un señor que está asumiendo sus cargos y por el otro lado, por el caso boliviano, hay gente que pues le encanta que los reciban los gringos. Entonces hay como una búsqueda, yo diría, ¿no? Bueno, seguramente para augurarse, etcétera. Yo no descartaría, obviamente, situaciones de formas de cómo organizarse internamente como oposición, etcétera. Eso no se descarta. Repito, el mundo diplomático para mí a la vez es un mundo político, así muy sencillo. Y lo que cambia son un poco las estrategias, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, relacionarse con los gringos a través de un representante de la embajada, aunque tenga bajo rango, lo que sea, es un relacionamiento, una concatenación que se está dando, ¿no? Ahora, depende obviamente de las personas. El caso del señor Mesa me parece siempre una ambigüedad, ¿no?
Incluso a mí me llama mucho la atención si eso no es, en algún momento es vocero, en otro momento parece que ya no es, parece que él ya no quiere que los otros, etc. O sea, me parece absolutamente ambigua la situación, ¿no? Pero posiblemente esté aprovechando de esa ambigüedad para este tipo de acciones. ¿Le parece correcto lo que dijo el canciller la semana pasada? Lo dijo el canciller Guanacuni, que van a citar a Carlos Mesa en su calidad de vocero para pedirle un informe sobre su reunión ¿Cómo con corresponde? Peter Brennan. ¿Corresponde? Por supuesto. Si es no un puede vocero decirme eso un oficial... ratito, he ido a tomarte con Peter Brennan. No, pero si es un vocero oficial, Claro. ¿no? Es un funcionario público y como funcionario público necesitas responder pues a la sociedad boliviana y en especial a la Cancillería, es decir, que es un informe de lo que ha sucedido. ¿Usted está de acuerdo, Frank? Sí, por supuesto, eso es una cuestión de institucionalidad. El señor Mesa no está por libre, el señor Mesa es vocero de una causa nacional que está a la cabeza del Estado y la Cancillería es la que lleva adelante este proceso. Por lo tanto, la Cancillería lo puede citar para esto o para muchas otras cosas más que tengan que ver con la relación Estado con otros estados. Así que eso a mí no me parece en absoluto fuera de lugar. Por otra parte, yo creo que es altamente funcional que al gobierno, o sea, que para el gobierno que haya una delegación, aunque sea exigua, de representación norteamericana. Lo peor que le podría pasar es que no haya ningún representante, que se vaya, cierren la puerta y la embajada desaparezca. Eso sería lo peor. ¿Por qué? Porque uno necesita, en términos ya ¿Lo peor políticos, para quién? Porque ¿no? Evo Morales es cierto que gran parte de su capital es su bandera antiimperialista, pero por eso ¿verdad? mismo, para el gobierno, lo peor que le puede pasar al gobierno es que cierran la embajada y se vayan todos. ¿Por qué? Porque la otredad, tu antagónico, es el que mantiene tu discurso. Ese discurso antiimperialista quedaría agotado si el imperio se va. Entonces, mientras el cuco esté ahí, el peligro está ahí e inclusive tú muchas de tus cosas las puedes transferir a la responsabilidad del imperio. El imperio es un gran recurso. Cuando no estás haciendo las cosas bien, el imperio. Cuando pierdes capital político, el imperio. Cuando te va mal en una elección, el imperio. Cuando te descubren un escándalo de corrupción, el imperio. Entonces el imperio es necesario, hay que tenerlo ahí. Lo peor que le puede pasar al gobierno es que se va el imperio. El imperio tiene que estar ahí, exiguo, chiquitito y todo lo demás. Ahora, lo que dice Esteban es verdad. Probablemente este señor Brennan está asumiendo funciones que no le competen, porque él tiene que ver temas comerciales. Pero más allá de eso, básicamente, fíjate, el señor Brennan está en una situación en la cual ni siquiera su labor comercial ha podido desempeñar de manera eficaz, porque no tenemos una balanza comercial potente con Estados Unidos. El ATPDA, que fue la última experiencia comercial que hemos tenido, prácticamente no existe. Entonces, hay cosas que hay que saber diferenciar. Venezuela es súper antiimperialista, ¿no? Pero su mayor y su gran socio estratégico en términos comerciales, después de China, es Estados Unidos. Voy a decir a favor de Peter Brennan que ha sido el representante en este tiempo, estoy hablando de la era Evo Morales desde el inicio del 2006 hasta hoy. Peter Brennan creo que ha logrado, tiene la bandera dentro de lo que corresponde a este contexto, la de mayor estabilidad. Se me ocurre decir también que de mayor relacionamiento con los medios, y de hecho quiero agradecer, estuvo en este estudio, estuvo Peter Brennan, se lo he agradecido muchísimo, porque si hay algo en lo que son especialistas las embajadas, en cerrar sus fuentes, no lo digo yo, lo dicen muchos estudios. Seguramente, claro. Donde menos información hay en el mundo es en las embajadas. Las embajadas tienen una característica y es que son relativamente cerradas frente a los medios porque se están cuidando, porque tal. Bueno, Peter Brennan estuvo acá, habló, no está en una lógica confrontativa, por supuesto, como todo diplomático, lo que no lo exime de un escenario profundamente político. Pero tal vez en este caso la experiencia que tú mencionas es que, bueno, se abren para unas cosas y se cierran para otras cosas. Y ese es el mundo diplomático. Incluso yo diría a veces las morales, incluso las dobles morales, es muy fácil detectar en el mundo diplomático. Es un mundo, digamos, muy especial porque tiene que buscar información política. Siempre están buscando información política con una mirada diplomática. Entonces se tienen que reunir con moros y cristianos. No, para mí es parte de una tarea de un representante de un imperio que está buscando información y está
yo creo que está queriendo articular y potenciar las fuerzas opositoras de este Sí, país. los equilibrios son difíciles también para los actores diplomáticos, porque esto dicho, tienen que estar con moros y cristianos, solo que hay diplomáticos que están un poquito más con los moros que con los cristianos, toman más té con los moros que con los cristianos, o no logran este equilibrio, y luego se los critica también porque están con moros y cristianos y no se sabe de qué color son. No es fácil ser diplomático, ¿no? No, por supuesto, de hecho es una labor política, porque en el mundo, ya más descafeinando un poco lo que hemos hablado, no hay pues relaciones de amistad, hay relaciones de poder. Entonces las relaciones de poder configuran escenarios donde uno busca aliados estratégicos para construir un peso específico, o a través de varios pesos relativos construyes un gran poder. Esa es la relación diplomática, es un mundo de poder. Sí. Ahora, solo que Bolivia y Cuba, o Bolivia y Venezuela, son más amiguis que Bolivia y Estados Unidos. claro, efectivamente. Ahora, hay una cosa histórica, fíjate. Estados Unidos, por tradición, es el país más intrusivo del mundo. Mete sus narices donde le invitan y donde no le invitan. En el Medio Oriente tienen su refrán, dicen, ¿qué culpa tenemos nosotros que nuestro petróleo esté debajo de la tierra de los árabes? Entonces, tiene pues esta política intrusiva, expansiva, colonialista, dominante. Eso no es un mito, eso todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que hay que decirlo también, ¿no? Y eso no es ir ni ser funcional a los gobiernos progres, porque los gobiernos progres se alimentan mucho precisamente de esta impronta intrusiva que tiene el imperio. Lo que pasa es que los gobiernos progres también son muy hábiles. Todo le echan la culpa al imperio, ¿no? Lo que sí y lo que no. Brennan es un actor secundario en esta configuración. ¿Por qué? Porque así como es intrusivo, como son tan intrusivos los norteamericanos, tan entrometidos, tan intervencionistas, siempre lo han sido, lo son ahora y lo van a seguir siendo. Le han perforado el teléfono a Angela Merkel, lo tenían controlado a Sarkozy, a Holanda hacen seguimiento. Entonces estos señores tratan de controlar a todo el mundo porque quieren información. ¿Quién como te dice? Los rusos también controlan. Como los rusos, como los chinos, como los cubanos. Claro, ahora en el mundo ya no controlan solamente los americanos, pues ahora ya hay más tecnología. Eso ha hecho que más actores estén jugando en las grandes ligas. Hasta Corea del Norte tiene un servicio de inteligencia muy poderoso. ¿Qué quiero decir para cerrar mi idea? Estos señores siguen entrometiéndose, yo creo que sí, a nivel global, no solo Bolivia, pero no hacen cosas tan chapuceras como las que estamos viendo aquí. O sea, pensar que porque se han ido a tomar un cafecito con el señor Mesa es un tremendo aparato de boicot, yo creo que eso es demasiada chapucería, pues, ¿no? O sea, hay cosas mucho más profundas que se manejan. Y las en esta reuniones con Carlos configuración. Valverde también fueron chapucerías. Pero por supuesto que sí, Carlos Valverde finalmente termina siendo más funcional a todo lo que venga. En definitiva, aquí lo que estamos viendo es que las relaciones de poder son de ida y vuelta. Entonces, tú das y al mismo tiempo recibes. Los norteamericanos juegan con un lado y con el otro lado. Comprenderá por qué estaba apurada, se me fue el tiempo, el suficiente para que nos dé una conclusión, Esteban, para no dejarlo. No, yo creo que lo que comentamos ahora me parece que hay que hacerse muchísimas preguntas. Bueno, quizás los medios como que nos han pintado como la chapucera, como dice aquí Franklin, pero me parece que hay cosas que nos tienen que llamar la atención. No ha sido un simple tomarse un cafecito, hay otras cosas también, aparte de tomarse el café. Gracias, Esteban Ticona, gracias, Franklin Pareja. Me voy con un meme que me hizo reír mucho en esta semana. Son dos jóvenes que están hablando por teléfono y ella le dice, cuelga tú, y él le dice, no, cuelga tú, y abajo está Evo Morales en su cama y dice, cuelguen los dos. Me encantó parte de la chispa que tiene la sociedad. Bueno, me voy con más chispa porque viene Lucía Sauma a hablar de elecciones judiciales. ¿Ya preparó usted su voto? ¿Por quién? ¿Qué es lo que está en juego detrás de estas elecciones? Después de la pausa.